Ahí. Ahora. Ok, ahora está empezando a grabar. Y estaremos grabando. Muévela un poquito por acá porque yo no puedo mirarte a ti. Yo debo mirar la clase. ¿Verdad? Bueno, va a tener, no sé, así. No puede estar así, no todo el mundo debe estar cómodo. Es que, ok, eso puede funcionar. ¿Está encuadrado? Yes. Ok, déjalo allí, por acá. Va a ser más de lado que yo quiera, pero espera que vamos a mudar un poquito esto. Queda bien en la... Que desde estar demasiado de lado es feo. Es feo, la grabación es fea. Y no se escucha porque no se ve la cara. Ok. Ok. ¿Verdad? Ahora. Ahí. Ok. Bien. Perfecto. Ok. Deben pues, monitorearla porque puede bajar, Sí. puede apagarse. Y más que 45 minutos no se puede. Ok, entonces lo que estaremos haciendo hoy es dando un informe general de lo que es el examen que comienza el 8 y termina el 13 según el calendario, que toma 2 clases. ¿Ok? Así que ustedes vayan organizándose para prepararse. Es un examen integral de todo el contenido histórico, cultural, literario de esa primera parte de la clase. Incluye toda la lectura hasta aquella referida al periodo revolucionario romántico, Byron, Don Juan o Don Juan y Mary Wollstonecraft. Toda aquella y la precedente, toda aquella que han precedido estas. ¿Ok? Esas son toda la lectura inclusa. Incluye todos los capítulos estudiados, incluso el capítulo 26 para mí, 25 para otro, que es el capítulo del periodo revolucionario político. Y, y parte, pero casi todo, el capítulo subsiguiente, que para mí es el 27, que acerca de lo que se conoce como la revolución industrial, sería decir, el cambio en el método de producción de la época industrial. ¿Okay? Esto es el contenido. ¿Okay? La manera en que, pues la meta del examen es que ustedes sepan integrar todos los varios aspectos de una época, para así tener una manera de evaluar una situación que se puede presentar en su futura vida profesional o personal desde el punto de vista humanístico, es decir, integrando todos los aspectos de la misma, el aspecto político, el aspecto histórico, el aspecto cultural, el aspecto de la vida personal o de las prácticas interpersonales y de amor y de género. ¿Ok? Que ustedes sepan que tengan esas herramientas para llegar, ¿verdad?, de varios puntos de vista a entender la situación en su complejidad. Entonces, ¿cómo se ha diseñado el examen? Acuérdense que es el más difícil de todo el curso. El segundo medio término, que se da en la última semana o penúltima semana del periodo lectivo y que es el último examen del curso, es más fácil. Así que ese es el gran obstáculo que ustedes están enfrentando y por el cual deben pues activar todas sus capacidades de aprendizaje integrado. La meta es que haya una dificultad de varios niveles tal que no sea obligado de activar su capacidad de integración, su memoria objetiva, su memoria más profunda, que está más relacionada con los factores emocionales, con la inteligencia emocional. Okay. Entonces, ¿cuáles son las tres partes del examen? Una es de escoge múltiple. Siempre mis exámenes están escritos en inglés, pero nunca ustedes están obligados a escribir en inglés. Pero la parte del escoge múltiple está escrita en inglés. Se refiere a un libro que es escrito en inglés. Y todo el mundo aquí conoce por lo menos la parte escrita del inglés. Escoge múltiple que incluye todos los capítulos históricos y aspectos esenciales de la parte literaria. Por ejemplo, el ilustrado, ¿a qué se refiere la tal teoría? Es bla
bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, aspecto importante de la parte cultural y literaria. Eso para el escoge múltiple. En cuanto al idioma, como dije, he escrito en inglés, pero si hay alguna palabra que uno identifica que son de obstáculo a la solución, se pueden preguntar. Por ejemplo, la palabra coal en inglés significa ¿qué? ¿Qué es coal? Eso es carbón. Carbón. ¿Ok? Así que es una palabra esencial por la revolución industrial, que toda basada en el carbón. Si uno pues no sabe solucionar un escoge múltiple, puede pero analizar cuál es la palabra que constituye el obstáculo a la comprensión de la pregunta y puede levantar su mano y dice, ¿por qué significa esa palabra? Y se va a poner el significado en la misma pantalla. Así que no se preocupen si le falta una palabra, porque lo importante es saber lidiar con el examen en el idioma en que está escrito. ¿Ok? Segunda parte. Segunda parte son identificaciones. Allí se mide otra destreza. Vamos a decir que con los escoge múltiples se mide la capacidad de estudiar, de almacenar información objetiva, hechos. El tal se conecta con la tal fecha, el tal se conecta con el tal concepto, la tal cosa sucedió en el tal año, esa época se define así, ¿por qué? Algo bien objetivo, bien factual. Cuando llegamos a la segunda parte, que es de identificaciones, allí van a encontrar excerptos de las lecturas. Puede ser un párrafo, una oración importante, un diálogo, algo que en general se ha discutido en clase y que deben ustedes identificar por autor o autora, por título y por ubicación histórico-geográfica. Y vamos ahora a ilustrar un poquito qué se mide con eso y por qué es importante. Ok. Eso sirve para medir la capacidad de lectura profunda. Sería decir, no solamente de lidiar con el contenido y la trama de una lectura, sino en verdad de reconocer una voz que está ubicada en una época pasada y que nos habla a nuestro presente, que hace como un contacto con nosotros. ¿Ok? Empezar a leer de esa manera, tal manera que uno puede reconocer la voz de una época y la voz de un autor o autora en particular. ¿Quién podría estar diciendo eso? ¿Cuál sería el contexto en que esto se podría decir? ¿Okay? Eso es el proceso de identificación de un excerpto. Ahora, claramente si uno identifica el autor o la autora, también identifica el título, porque de cada autor o autora se lee solamente una pieza. Y después la identificación, la ubicación histórico-literaria viene del conocimiento del trasfondo de ese mismo texto en su contexto. ¿Okay? Por ejemplo, para la carta persa de Montesquieu, sabemos que es una obra representativa del siglo de las luces, del siglo de la ilustración, que es el siglo XVIII, así que ya tenemos una ubicación histórica. Si ustedes, por otro lado, son el tipo de estudiante que le gusta estudiar por fecha de publicación, eso está muy bien, no hay nada en contra de eso. Fecha de publicación en su propia época, el año en que fue publicado por primera vez la carta persa. Mucho más específico, mejor. Pero en cuanto a la ubicación histórica, lo que es suficiente es reconocer la época, identificarla según la manera en que ha sido estudiada en clase. ¿Ok? Hay varias maneras de llegar a lograr estos puntos y cada estudiante está libre de organizarse su estudio según la metodología que se adapta más a su organización mental. ¿Okay?
En cuanto a la ubicación geográfica, ¿okay? Aquí estamos hablando del tipo de tradición o de discurso literario en que pertenece una obra. Por ejemplo, la carta persa de Montesquieu habla de París y habla de Persia, pero no es una obra persa, no está escrita en perso, el original está escrito en francés, el autor es un francés, así que no, la ubicación geográfica sería Francia y no Persia, porque no se trata de la ubicación del contenido. Hay algunos cuentos que están ubicados en Persia, pero no es eso. La ubicación geográfica de una obra es la tradición o el discurso literario y cultural en que pertenece. Lo mismo aplica a Byron. Don Juan, el capítulo que leemos, el canto que leemos es que es de ese naufragio en una isla griega, pero no se trata de una obra griega. Se trata de una obra de la literatura inglesa escrita por un inglés que puede que se huyó de su país porque lo execraba, pero sigue siendo una obra de literatura inglesa. De tanto que se supone que se pronuncia Don Juan y no Don Juan. Okay. Entonces, eso es la parte de las identificaciones. Se trata de adquirir y desarrollar una manera de leer que es un poquito más profunda, que va escuchando no solamente el contenido, la trama, los acontecimientos, los personajes, etcétera, sino en realidad la visión general y la voz del autor o autora que está comunicándonos de esa época pasada, que está ubicada en esa época y también un poquito transciende esa época para comunicarse con nosotros de otra época y de otra cultura. Eso es la identificación. Pero no termina ya el examen. Hay la tercera parte, que es un ejercicio de escritura conceptual, ¿okay? Que es como una práctica más breve de escritura expositiva. Sería decir que es una escritura de tipo analítico. No se trata de opinión, no se trata de resumen. ¿Okay? Se trata de como hacer un tejido, como decía Lisístrata, ¿no? Con los varios hilos del curso mismo. Sería decir, integrar el conocimiento histórico con el conocimiento literario. ¿Okay? Entonces, se conoce como escritura conceptual. ¿Por qué? Porque hay ciertos conceptos básicos que van aplicados a la misma discusión en su párrafo. Me explico. De las sin número de identificaciones, que pueden ser 8, 10, 11, no me acuerdo, ¿ok? Ustedes van a escoger 2 u 3, ahora no me acuerdo, que van a discutir en un párrafo. Es importante escoger un excerpto que uno ha reconocido, por cierto, que no se siente en ninguna duda en cuanto a haberlo identificado. Entonces, al escoger, ustedes van a escribir un párrafo acerca de ese excerpto, acerca de la obra en que está ubicado, y van a utilizar, aplicar aquellos conceptos del curso que aplican. Voy a darle un ejemplo. Supone que estarán discutiendo el excerpto de la carta persa. Claramente es una obra que es una critica el Ancien Régime. Ancien Régime significa el sistema de gobierno de antes, todo lo que existía antes de la Revolución Francesa. Hoy en día todavía en francés se dice el Ancien Régime, es decir, todo lo que existía antes de ese famoso año 1789, en que comienza esta gran explosión y que nunca se va a volver al mundo de antes. ¿Okay? Entonces, claramente, la carta persa es una obra que prepara casi esta gran explosión, porque es una crítica bien fuerte de todo ese mundo artificial y ficticio del Ancien Régime. ¿Okay? Entonces, claramente, de ustedes coger, escribir acerca de ese excerpto, aquí estaría un concepto que aplica. ¿Okay? Así que se trata de construir un párrafo en que uno muestre saber aplicar estos conceptos. ¿Por qué? Por entenderlos. ¿Okay? Los conceptos mismos, los conceptos principales, estarán en un listado. Y este listado se le va a enviar, lo van a tener al momento mismo de prepararse
En general yo lo envío por adelantado y me debo recordar enviarlo en un email rápido, em, para que si ustedes al mismo estudiar puedan darse cuenta, pues estos conceptos para mí tienen sentido, sé aplicarlo, sé qué significa, pueden en alguna manera hacer su propia medida de cuán familiar se sienten con estas ideas que estamos estudiando, cuán son capaces de reconocerlas, de su sentido, de aplicarlas, de imaginarse a cuál tipo de párrafo se podrían aplicar. Entonces, no es que ese párrafo es un listado de conceptos, es un párrafo con una prosa integrada que muestra su capacidad analítica y de inteligencia emocional de poder dar una perspectiva suya, una perspectiva propia a la manera en que estos conceptos aplican a un análisis de la obra estudiada. ¿Okay? Entonces aquí vamos a un nivel aún más profundo de integración. ¿Okay? Primero es más de objetividad con lo escoge múltiple. El segundo es más de escucha, de receptividad en cuanto lector o lectora. El tercero es de integración. ¿Ok? Eso es el examen en su totalidad y se da en dos fases. Por cada una habrá una corrección en clase. El primer turno de corrección se hace en clase con intercambio. Eso es muy importante para nosotros porque de no hacerse nunca podemos entregárselo porque los estudiantes son tan numerosos que es imposible, ¿verdad? Por una profesora sin ayuda hacerlo todo. Y yo tengo asistente y tengo también estas sesiones de corrección. En general se aplica un bono para participar en la corrección. No es absolutamente obligatorio, pero tiene una ventaja participar. Y es también una buena manera de salir de la clase con una noción de cómo uno ha salido. Porque al final de la corrección se da brevemente la oportunidad a la persona que hizo la prueba de ver el resultado aproximativo, que después se averigua, pero en general no es tan equivocado. Y también una oportunidad de ubicarse dentro de un contexto de enseñanza y aprendizaje, porque al mirar la prueba de un vecino que uno no conoce, que es anónimo, uno puede darse cuenta, pues yo lo hice mucho mejor. Oh Dios mío, mira cómo lo hizo bien ese señor y yo hice un total desastre. Uno se ubica, así que se da también un momento de reconocerse, ¿no? De ver a sí mismo dentro del grupo en que está estudiando. ¿Ok? Si hay preguntas, puedo contestarla. Ok. Y de no haber, vamos a empezar la discusión abierta de las dos obras que estamos discutiendo. Para la joven aquí, podría ponerte por acá, porque me gusta un círculo integrado. No me gustan filas. ¿Ok? Y la otra muchacha, si tú quieres empujar por atrás, para que no le dé la espalda al señor. Ok. Ahora vamos por la primera pregunta. ¿Quién quiere abrir esa discusión? Se puede empezar de cualquier punto, de cualquier aspecto. Profesora, Sí. Es más una pregunta de discusión. No es como es una pregunta para mejorar mi entendimiento. Ok. Cuando yo leí Casanova, yo logré entender la lectura bien, pero no supe conectarla con las cartas persas. Ok, no supe. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede conectar la lectura de Casanova con las cartas persas? ¿Hay alguna sugerencia de algún tema común? ¿Hay algún tema común? Que ahora no se ve ninguna duda. Ok. ¿Cuáles son, según los viajantes, los visitantes persas, cuál es la figura social más menospreciada en París?
¿Hay algo? ¿Ah? ¿Son? ¿Ah? Exacto. Ok. Estos esposos celosos, elabora un poquito. ¿Cómo se ven estos esposos celosos en París? No es con mala cara, porque como que Ajá. es normal, dicen que si tiene una hija, una esposa bonita, que no espere que sea fiel, porque no debería de reprochar que otros también la miren. No solo que la mire. Ajá, sí. Ajá. O sea, que es normal que va a ser infiel, que los que son celosos es porque no tienen no saben cómo hacer que una mujer se enamore de él, que otra mujer se enamore de él, o que, y que explotan la ley de que alguien lo hicieron casarse para aprovecharse de la mujer con la que están. Ok. Entonces, el hecho de que en París, pues, que en París, ¿no? París hay, pues, por lo menos según las observaciones de estos visitantes persas, ¿no? Que a estos maridos celosos se le ve con mucho menosprecio, como, ¿verdad? Aquellos que gastan en el juego de todo el mundo, que son abochornados, ¿verdad? Ok, ¿eso qué indica? Que indica que en París hay un ambiente donde se practica ¿qué? El libertinaje. ¿Ok? Pues, y Casanova, ¿cómo lo vemos? Igualmente como un libertino, alguien que practica el libertinaje. Así que vemos que esa práctica del libertinaje es bastante común a lo largo del siglo. Casanova nosotros lo observamos en un periodo en que está entre Ancona y Venecia, es decir, el noreste de Italia, mientras que aquellos visitantes persas están visitando a París. Así que vemos que ese libertinaje se practica bastante. No digo que en todas las pequeñas ciudades haya el mismo, mucho libertinaje en todo momento, pero es algo que sucede. ¿Ok? ¿Ya te ayuda? Poco. Ok. ¿Quieres elaborar un poquito más? Está bien. Ok. Pues entonces podemos empezar aquí la discusión. ¿Qué hemos aprendido de estas dos lecturas acerca del libertinaje? ¿Qué función tiene ese movimiento, esa práctica? ¿Cuáles son los aspectos importantes de la misma? ¿Qué nos indica acerca de la sociedad del tiempo? ¿Hay alguien que quiere elaborar? Una manera de obtener dinero. Ah, ok. Una manera de obtener dinero. Dice, primero, ¿tu nombre? Emanuel. ¿Y tú? Janet. Ah, Jacqueline. Ok. Entonces, ejemplo. ¿En cuál caso observamos eso? En Casanova, que la familia ellos eran pobres, y entonces pues como que le daban las nenas de 11 y 12 años. 11 y 13. Que tuvieran relación con Casanova porque él les daba después el dinero. Ok, y bien. La mamá se Bien. emocionaba y daba gracias por la intervención divina. Ok. Entonces, vamos a darle un poquito de contexto. ¿Hay alguien que quiere elaborar en ese cuento, el comienzo del cuento, del primer capítulo que leímos de Casanova, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo está constituida esta familia? ¿Cuáles son los hijos y las hijas de esta familia? ¿Cómo se da el contacto entre Casanova y la misma? ¿Hay alguien que puede elaborar? Si quieres, tú puedes. Yo creo que él iba a intercambiar un tipo de dinero por otro o algo así. Estamos hablando de la familia. Es conocido por el español, que lo invitó a comer. Exacto. Porque estaba la primera actriz de la ópera, creo que es. Ajá. Entonces, Sancho Pico era. Bueno, entonces pues, lo invitó a comer, estaba la mamá con la familia, tenía el hijo, las dos hijas y Belino. Ok. Entonces, la familia era constituida por una mamá y 3 hijos. Uno más grande, que era Belino, y 2 más pequeñas, que eran... No, pero había otro. Ah, ok. Eso es una complicación. No es que había otro, es que Belino estaba sustituyendo a alguien. ¿Quién que se acuerda de esa No, pero complicación? había uno con P, ¿no? Sí, el hermano. Ajá. El que en principio él
Entonces vamos a enfocar un poquito en la posición de Belino dentro de esa familia. Primero vamos a observar que una familia de una madre soltera, es decir, que no aparece haber un padre en la misma familia, ¿ok? No sabemos si han nacido de un matrimonio que se ha desvanecido, que han nacido como madre soltera, ¿ok? Pero sabemos algo especial de Belino. ¿Quién era? ¿Cuál es la ubicación de Belino en esta familia? Él estaba sustituyendo, o sea, su nombre no era Belino, era Teresa. Sí, pero eso aparece después. Sí. Okay. Bueno, al principio, o sea, primero nos hacen entender que él era un castrato, Ajá. que era hijo de la señora, Okay. y era el verdadero hermano y que sea, pero al final se sabe que en realidad él había quedado huérfano porque él vivía con su padre, Teresa vivía con su padre y el padre murió, y el amante, que no me acuerdo el nombre, Ajá, Salim Beni. le dice que se cambie de sexo, o sea, se haga pasar por nene, porque es la única manera de ellos poder estar juntos en un futuro, porque él se tiene que ir para otro lado. Okay. Y entonces lo que hace es integrarse a esa familia, sustituyendo al hijo que se había muerto el día antes de ellos ir allá. Okay. Muy bien, muy bien. Entonces sabemos que la madre ha perdido recientemente ese hijo propio, ese hijo biológico, y que ha aceptado de sustituirlo con ese otro personaje que supuestamente tiene la misma función social. ¿Okay? Sabemos que el hijo biológico que ha muerto es uno de estos jóvenes cuyos testículos han sido sacrificados a la oportunidad de acceder a ese rol social más alto, que es de cantante de la ópera. Que pero ese joven no ha llegado a la edad adulta, que la madre está dispuesta a integrar ese sustituto que no es su hijo por esa función, ¿ok? Porque claro que por una familia tan pobre de una madre soltera, tener un hijo que pueda aspirar a ser cantante de la ópera es una manera de ubicarse mejor en esa sociedad con grandes disparidades sociales, ¿ok? Después sabemos que por lo menos por el cuento de Casanova, porque siempre debemos, ¿verdad?, aceptar su palabra, sabemos que él tiene sexo con las dos jóvenes. ¿Ah? ¿De qué tipo de sexo se trata? ¿Se trata de una verdadera prostitución? ¿Sería decir que hay un negocio de cuánto van a pagar por un servicio o no? No, es como que le da el dinero como que diciéndole bien hecho o algo así. Ajá. Porque no es que llega a un acuerdo de que te voy a pagar tanto por pasar la noche, sino que ellas querían, y pues él como que de obsequio le da el dinero. Ok, exacto. ¿Hay alguien que se opone a eso? Lo que a mí me está raro es que, sí, no lo hicieron al principio por dinero, pero iban a donde la mamá a pedirle permiso. Eso es lo que yo entendí. Okay. Que la mamá como, no sé si sabía lo que estaba pasando, no estoy muy segura, pero que daba el permiso para que ella estuviese con él. Que me está raro. Ok, ¿alguien más que tiene observaciones o opiniones acerca de ese comportamiento de la mamá? Ella estaba ya bedridden. ¿Ah? Ella ya estaba como que bedridden, o sea, ella no salía de la cama. Ajá. Y pues yo, pues, poniendo en contexto con la época, como que era de esperarse que ya a ese punto ni ella podía proveer para su hijo. Ajá. Y pues tenía que ya empezar a usar la hija, pues, para lo que se pudiera, y decía que era un buen hombre. Entonces vamos a poner eso un poquito más en un contexto. Necesitamos intervenciones de todo el mundo, que necesitamos un poquito más variedad porque tenemos algunos buenos discutientes, pero todo el mundo está invitado a participar. Okay. Entonces, estamos en una época en que al nacer una mujer, las familias piensan que van a invertir en la educación de esa nena, que esa nena pueda en un día convertirse en un abogado, en una doctora, en alguien con un rango profesional. ¿Por qué no? ¿Cómo saben que no? Bueno, lo sacaría de la carta. Fuerte.
Bueno, saliendo de Casanova, entrando a la carta persa. Carta persa, exacto. En la carta persa, no me acuerdo qué carta, creo que es la primera. Se habla de cómo los hombres mantienen a la mujer como si fuera un artículo, algo de ellos. Así que no se esperaba mucho de la mujer. No es hasta la Revolución Francesa que se toman los derechos. Exacto. Y pues por eso pienso que no se esperaba mucho de la mujer, solamente era una boca más que alimentar. Una boca que alimentar, algo para divertirse, que por eso que se decía que los maridos celosos pues le quitaban el divertimiento a los otros hombres, ¿verdad? Ok. Y también en otra carta persa se explica por qué algunas mujeres buscaban amantes que tenían un cierto poder social. ¿Qué ventaja tenía eso? Bueno, además de que les podía dar lujo y una buena vida, no tenían que trabajar ni sacrificarse, bueno, en mi punto de vista. Porque ya no hacían favores, estaban en acto nivel social, hacían favores o daban a la gente de poder, entonces pues a hacerle favores a otra gente. Entonces, las mujeres nunca podían tener poder acerca de su cuerpo, de su persona, de su futuro y tampoco de la sociedad. Sería decir, la mujer como actor social no existe en cuanto tal. ¿Okay? La mujer entonces en el mundo libertino de París, pues buscaban amantes que tenían poder porque por tener esa persona como amante podían influenciar. ¿Okay? Entonces el único tipo de poder que podía tener la mujer era uno de influencia hacia una persona de poder que era un hombre. Como si fuera un asesor. Ok. Además de otra testimonianza de la época, sabemos que no era inusual por una familia completa, acuérdense, destinar una hija al matrimonio con alguien que tenía el doble o el triple de su edad y que pues no lo escogía por nada la mujer. Entonces podemos ver que en ese contexto, ¿no? Nuestro deseo de dar un juicio malo a Casanova como un rapist, un violador, ¿verdad? Debemos un poquito detenernos, porque en realidad que estas dos nenas son hijas de madre soltera, así que no pueden aspirar al matrimonio por ninguna manera, excepto una persona bien pobre. Y que en realidad el hecho de que tengan sexo a esa tierna edad podría sucederle aún en una familia muy acaudalada en que lo tendrían por obligación y no por gusto, con alguien que no han escogido y que puede ser tan viejo como su padre. ¿Ok? Entonces, el hecho de que Casanova tiene sexo con ellos se debe ver en este contexto en que en realidad a la mujer le faltan los derechos humanos y que Casanova no aprovecha más del resto de la sociedad, sino, según su cuento, le dan un sexo bueno y después le da un dinero, así que le resuelve los problemas, según ellos. Ok, entonces estamos haciendo como un paralelo entre los dos. Okay. Si hay alguien que quiere expresar como ¿qué nosotros sabemos de Casanova? ¿Cuál es el juicio de nuestra época, de nuestra sociedad acerca de Casanova? ¿Cómo se conoce ese personaje? Mujeriego. Un mujeriego, seductor, ¿verdad? Womanizer. ¿Qué más? Un gigolo. A what? Player. Right, a player. Ok. En general vemos que son juicios que ya tienen ¿cómo puedo decir? Un valor, ¿no? En general un valor que nosotros aplicamos de lo que es familiar para nosotros a otra cultura. ¿Ok? Es decir, que son valores etnocéntricos de nuestra cultura que aplicamos a juzgar el comportamiento de alguien
en un contexto que es diferente. Por ejemplo, podemos decir, pues ese señor no tiene respeto de la niñez porque se acuesta con mujeres tan jóvenes. Pero la realidad es que era la misma sociedad que no tenía ese respeto por una joven. Sí. Hablando de eso, que son como que dos culturas diferentes y sin embargo juzgamos desde lo de nosotros. Exacto. Cuando estaba leyendo el principio, se veía, Escuchamos, por favor. cuando estaba leyendo el principio se veía que él, cuando estaba escribiendo a las nenes y los nenes, a la misma vez decía que los nenes eran bonitos. Que hoy en día a un hombre decir, ay, ese nene es bonito, se vería como que algo un poco raro. Ok. Pero que al leer, él lo decía libremente, como que ese nene era bonito. Ok. Claro, claro. Entonces, en muchas maneras, el texto mismo habla de una época con valores que son diferentes a aquellos que prevalecen hoy. Entonces, eso también lo podemos relacionar con la carta persa, porque no se trata de ese concepto del relativismo cultural, es decir, el etnocentrismo y el relativismo cultural. El etnocentrismo siendo la manera de confundir lo familiar con lo natural, ya que todo el mundo piensa igual, significa que esa es la manera natural de pensar. Pero es sencillamente que estamos ubicados en un entorno en que todo el mundo se conforma a ciertos valores culturales, no es natural. ¿Okay? Entonces, podemos elaborar un poquito en la manera en que Montesquieu enfrenta o practica ese principio del relativismo cultural. Podemos dar algunos ejemplos en que él nos muestra ese valor ilustrado del relativismo. Algunos ejemplos en Montesquieu. Relativismo, ¿cómo se refiere? El relativismo cultural. En todas las cartas se habla de Son cosas diferentes por cultura. Sí, algunos ejemplos de algunas cartas en que se presentan algunos cuentos, algunas situaciones que muestran el interés de Montesquieu en cuanto ilustrado por el relativismo cultural. la mujer que se le da mujer. Okay. Estaba el cuento del tipo que se quería casar con el hermano, que estaba Ok, la ok. religión de él era permitido, pero ellos estaban en los musulmanes y eso no era así. Bien, bien, ok. Hay todo un grupo de gente allí que no está escuchando, que está parasíticamente explotando la situación. Y a mí eso me molesta. ¿Ok? Ahora vamos porque aquí hay un grupito que está discutiendo y allí se han sentado aquellos que no les interesa discutir, solo les interesa para robarle la energía a los demás. Y eso no es justo y no es democrático. Vamos ahora a levantar la mano a aquellos que han leído. Entonces, si han levantado la mano y han leído, deme estos ejemplos. Elaboramos en esta historia que recordó el Señor. Si han leído. Si no han leído, pueden salir porque la educación universitaria no es obligatoria. Fuerte. Repite. La del hermano que quería casar, que estaba enamorado de la hermana, y era permitido la religión de ellos, pero no en lo de los musulmanes. Sí, la carta fue. Ok. Podemos elaborar acerca de esta historia un poquito larga que una de las cartas persas. Pueden acercarse y pueden cerrar la puerta si no pueden escuchar, porque hay mucha lluvia. También acá. ¿Qué cuenta? ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Qué sucede en esta historia? Todo eso queremos elaborar. Con la participación de ustedes que han leído.
De no haber leído, pueden salir porque queremos una organización participativa. ¿Puede ser esta puerta? Aunque haya dificultad con la lluvia. Como esta historia. Le voy a dar 15 segundos. Al no hablar nadie, todo el mundo que no ha hablado hasta entonces sale. ¿Está claro? Ok. Son 15 segundos. Si han hablado, pueden...